Bueno, empezamos, ¿no? Hola amigos y bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio del podcast La Germania. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el señor Luis. Luis, por favor, introdúcete. Mil gracias, Renzo querido. Un gusto estar acá. Gracias por invitarme. Bueno, les cuento un poquito. Mi nombre es Luis Guillermo. ¿Nombre completo? Luis Guillermo Pose Gómez. El Guillermo ya indica, como cuando digo pollo, que, como habías mencionado en el primer capítulo, que argentino, más allá de que digo tres cuartos gallego, nacido y criado en Argentina, pues tres de mis cuatro abuelos son de Galicia. Obviamente argentino, hace 3 años que estoy acá en Berlín. Es más, hace 2 semanas se cumplieron los 3 años, así que muy contento de estar acá y bueno, un gusto disfrutar este momento contigo. Así que gallego. Gallego, sí. Es muy gracioso porque en Argentina Luis y el gallego siempre fue mi viejo y ahora acá, como uso más mi primer nombre, en la gran mayoría de la gente, salvo compañeros de la primaria, la secundaria, que me conocen por Pose o por Luis, la gran mayoría de mi familia y mis amigos me conocen por Guillermo. Por eso Willy Zen es el apodo que uso generalmente en las redes sociales. Pero acá como uso mucho más mi primer nombre y es más, uno de los chicos, Ángel, que estaba trabajando con nosotros, que es madrileño, me decía, ¿qué haces gallego? ¿Cómo andás? Y fue muy loco decir, claro, sí, el Luis y el gallego soy acá yo en vez de mi viejo como es en Argentina. Así ¿Tu que viejo también se llama Luis? mi viejo se llama José Luis. ¿José Luis? Sí, tradición de usar los segundos nombres, no sé por qué. ¿Pensás Pero, poner a tu hijo Luis también? no sé si tanto, no lo pensé tanto, la verdad. Pero puede ser una buena opción. Capaz para disimularlo un poco algo como Gianluigi o algo por el estilo, pero no sé si lo he pensado tanto. Sí, pero entonces vamos despacio. A La ver, verdad. ¿de qué parte de Argentina sos? De Buenos Aires, pero de la provincia. Siempre digo que no soy porteño, soy bonaerense. Valga la distinción porque soy del sur del Gran Buenos Aires. ¿Pensás que hay una gran diferencia entre los porteños de capital y los bonaerenses? Yo creo que sí. Igualmente creo que tenemos más cosas en común de que diferencias, pero la gente de la provincia tiene algunas diferencias. Es como que es Decime rápido más algo de suburbio. tres cosas mejores de los bonaerenses que de los porteños. Bueno, una comparación. Yo como tengo familia viviendo en Capital Federal, en el Distrito Federal, una cosa que tiene es que son mucho más... están mucho más centrados y los viajes largos les cuesta más. A los porteños. A los porteños. A los bonaerenses a mí no tanto porque viajamos comúnmente a Capital para trabajar y estudiar. ¿Cuántas horas? Hora y media de ida, hora y media de vuelta generalmente. Acostumbrado por eso a los viajes acá, todo el mundo dice, no, 45 minutos es muy lejos. 45 minutos no es nada. Y con el transporte público acá en Berlín es un lujo. Viajen en tren, en el Roca, en el viejo querido Roca del Sur, y he tenido compañeros de la secundaria o familia que me dicen, no, necesito el pasaporte para ir a visitarte, y estoy a 1 hora de Capital Federal, sigue siendo Gran Buenos Aires, pero es como que el porteño en ese sentido es más centrista con esas cosas, así que me ha pasado, esa por lo menos es la mayor diferencia que tengo. Después sí, todo lo que tiene que ver con Buenos Aires y la pertenencia a la provincia y la capital y toda esa zona, sí, en comparación, tengo familia en Corrientes, por ejemplo, es muy diferente, ves la diferencia en eso, pero sigue habiendo, siempre hago la diferencia de decir, no, yo no soy porteño, soy bonaerense. Sí, pero escúchame, siempre está el típico cliché de cómo es el porteño. ¿Vos dirías que es así, tan cliché el porteño? En algunas cosas creo que sí, y soy culpable de tenerlas también Por a ejemplo, veces. Yo creo que esa cuestión de ser un poco creído, de llevarte por delante las cosas, sí, creo que es algo que tenemos ¿es mucho. así? Sí. Y también te lleva a tener mucho éxito en muchísimos aspectos. Yo veo gente o tengo compañeros y amigos en toda Europa y les está yendo muy bien, hay mucha gente. Siempre que ves algún, no sé, trabajo, estudio, investigación, siempre hay un argentino metido. De todos lados. Obviamente, creo que eso es algo más de cuestión. Y esa cosa de atarlo con alambre y de arreglarnos y tratar de encontrar la vuelta por todos los problemas que hemos tenido, ¿no? Te genera una resiliencia creo que es única y que ayuda mucho. Y me ha pasado de tener compañeros acá en Europa o conocidos y muy buenos amigos de decir, no, no es tan grave, no pasó nada, hay cosas peores. De decir, no, es muy grave esto de tener una inflación del 2% anual o del 5% anual acá en Europa. Es decir,
Eso no es nada. 5%, cuando tengas 2 dígitos hablamos. Dirías que viniendo de Argentina estamos preparados para lo que sea. Yo creo que sí. Ya, Hemos vivido situaciones peores, entonces como que lo que pasa acá en Europa no es tan grave para totalmente. nosotros. Creo que todo eso te prepara. Pues la locura y los apocalipsis económicos que hemos vivido, te prepara para llevar adelante estas cosas de otra manera. El estrés, una de las razones por la que me terminé reubicando acá en Europa fue por el estrés que tenía de no llegar a fin de mes, de no ver si podía comprar las cosas que necesitaba, ni hablar de pagar cursos o estudios relacionados a lo que estoy haciendo. Y ahora, por primera vez estando acá, puedo tener ahorros, puedo organizarme económicamente, puedo pensar a largo plazo, cosa que yo admiro y hay gente que sé que lo puede hacer en Argentina y los admiro profundamente porque yo no lo he logrado hacer. Pero sé que el ambiente ese para mí no era. Y hay mucha gente que lo ha logrado sobrepasar, gente que no, se ha reubicado, tengo muchos conocidos acá en Europa, pero eso te prepara, te curte de una manera que te hace ver las vicisitudes de la vida de otra manera, porque, no sé, si pasaste por la crisis del 2001 con todo el caos que había en la calle. Qué duro, ¿eh? Gente muerta en la calle. Exactamente. O sea, represión, muerte en la calle, de que salir y no sabes si vas a volver, es como que es fuerte. Y acá salís a la calle con una tranquilidad que nunca tuve en mi vida. Creo que todo argentino arriba de los 25 años se acuerda de la crisis del 2001. Tranquilamente. Y yo que tengo unos más, también, con la hiperinflación de Alfonsín, con el gobierno del turco, cuando mi viejo perdió el trabajo y todo, fueron los 90 para mí fueron muy difíciles. Yo tengo mucha gente y muchos amigos que la pasó muy bien y entiendo por qué, pero yo la pasé muy mal también. Y me acuerdo de la hiperinflación y me acuerdo de, qué sé yo, mis viejos o mis tíos yendo a comprar de dólares y que a medida que estaban haciendo la fila subía el precio. Joder. Pero eso fue de la hiperinflación de los 80. Porque bueno, yo soy del 81, ya tengo mis 40 no tan recién cumplidos en mayo. Así que, pero sí, es como que todas esas cosas te preparan. Obviamente, te preparan si uno aprende y sobrepasa esas situaciones y dice, bueno, aprende de eso y sabe que se sobrevive. Entonces te adaptas de otra manera. Empecemos con tu historia. Entonces, de bonaerense, de las periferias de la capital federal, ¿qué colegio? Colegio en Capital. ¿En Capital? Sí, ¿Ibas todos los días? La primaria, la secundaria. Yo hice la primaria en la escuela 37, cerca de la estación de Temperley. Saludos. Saludos a la Pablo Riccieri, la escuela 37, que todavía sigue ahí. Mi ahijada fue a esa misma escuela. Que ¿Mejor amigo de primaria? Oh, mejor amigo. No quiero quedar mal, porque todavía tengo contacto con algunos. Es más, tengo una ex compañera de la primaria viviendo en Dublín, que tengo que visitarla. Saludos a Verónica. Nos reencontramos en Instagram y descubrí que hace más tiempo está viviendo en Dublín, pero ex compañeros de la primaria, que nos vimos hace 20 años, 30 años, y sé que está viviendo en Dublín y la voy a visitar en algún momento. Entonces... ¿Escuela secundaria? Escuela secundaria, como quería ser técnico electrónico, me terminé yendo a Capital, al Otto Krause, a la primera escuela técnica del país, fundada o casualidad por un alemán, Otto Krause. Que en realidad nació en Alemania, sino que era primera generación, hijo de inmigrantes alemanes, pero fue el hijo de alemanes que fundó la escuela técnica. Estudié unos meses ahí alemán también, pero bueno, como estaba estudiando inglés, se me mezclaron demasiado y no continué. Y pensando un poco en todas esas cosas, el primer momento en donde hubo ese planteo de irme fue en la secundaria, cuando, no sé por qué, esas cosas de la vida, un compañero, estábamos hablando de que tenía la ciudadanía española. Me dice, ¿qué haces acá? ¿Por qué no te vas a España? Ya en los 90. ¿En el secundario? En el secundario. Ya esa fue la primera semilla de la idea de irme. Que justo lo estaba pensando, porque también, como se cumplieron los 3 años, estos últimos, el primer año y el segundo año, es como que hice un pequeño posteo de cómo estaban las cosas. Me queda pendiente ahora de hacerlo, porque estuvo bastante ocupado, pero bueno, va a ser 3 años y 2 semanas. Y me puse a pensar en qué momento empezó toda esta idea, y el recuerdo más antiguo que tengo sobre eso es eso, en la secundaria, que hice 6 años, escuela técnica, que la sufrí bastante porque no fue fácil, y ahí me acostumbré ya a viajar, porque viajaba desde Temperley
con el Roca a Capital a estudiar todos los días. Y eran ¿Cuántas muchos. horas? ¿Cuántos minutos? Y hora y cuarto, hora y media. Creo que Ida y después de vuelta. en ese momento estaba funcionando un poco mejor y tenía ahora una hora con suerte. Si enganchaba todo bien, colectivo, tren y colectivo, tenía una hora y cuarto. Y después otra hora y cuarto de vuelta. Que es la En hora pico a las 6 de la tarde, que era una locura. Que es la clásica para todos los que Para todo el viven mundo. en Buenos Aires, ¿no? En provincia. Exactamente. Así que desde ese momento ya me empecé a acostumbrar a viajar y después de eso seguí con la facultad. ¿Qué estudiaste? Empecé varias cosas. No terminé ninguna todavía. Pero empecé como... Siguiendo lo que estaba estudiando, siendo técnico electrónico, empecé a estudiar ingeniería electrónica en la UTN. Estuve 2 años y medio. Muy buena universidad la UTN. Una de las mejores, la verdad que increíble. Aprendí muchísimo, un montón de cosas súper interesantes. La sufrí bastante también. Pero no había salida laboral de lo que estaba estudiando. Entonces empecé a buscar otras alternativas y otras cosas. Empecé la facultad en el 2000. 2001, 2002 estuve estudiando. 2003 empecé a empezar a trabajar en todo lo que tiene que ver con computadoras. Hice un curso del Instituto Técnico Argentino, del ITA, que no sé si existirá todavía. Bueno, el que sabe si existe todavía, que nos escriba. Que avise. Que avise. Creo que sí estaba la página todavía, pero no sé si seguirá funcionando. Que fue un curso de técnico en hardware de PC para armar computadoras. Más allá de que algo sabía, había ya hecho la computadora que tenía y todo, ya estaba metido en el tema. Había empezado ya con mi primer XT allá y a lo lejos cuando tenía 10 años. Y después de eso empecé a trabajar el 2004, primer trabajo, en todo lo que tiene que ver con IT, como Service Desk, organizando computadoras, problemas con teclados, como un soporte básico de computadoras, como en una pasantía. Y después de eso, en el mismo curso de hardware de PC, conocí a alguien que estaba haciendo el CCNA de Cisco, de todo lo que tiene que ver con redes. Y eso ya me llevó directamente a empezar a estudiar eso, involucrarme con eso y después terminar en seguridad, que es lo que estoy haciendo ahora. Hice el CCNA en varios cursos en 2 años, empecé a trabajar como soporte técnico para Dell en 2005, que estuve un tiempo, pero lamentablemente después el proyecto, una de las cosas que ha pasado muchas veces. Todo esto en Buenos Aires. Todo esto en Buenos Aires. En realidad, bueno, el proyecto estaba en Pacheco, en la zona norte. Estuve viviendo un tiempo, 2 años en Palermo, me mudé viviendo solo ahí y trabajando en Pacheco. Y después, como cerró el proyecto Dell, se fueron. Terminé como Service Desk también en otras empresas, hasta que di un par de vueltas en otros lados y terminé en Globant, trabajando un tiempo cuando eran 700 empleados nada más. Ahora siempre la seguí, realmente es una empresa con la que tengo muy buenos recuerdos y Saludos. Conozco mucha gente. Saludos a la gente de Globant, que bueno, justo cumplió hace poco 20 años. Así que tengo todavía muchos conocidos con los que tengo contacto y que sigo todavía. Los fundadores los conozco y los sigo desde siempre porque realmente los admiro mucho. Bueno, para los de Globant, si quieren auspiciar el podcast, estamos más que disponibles bienvenidos. todavía. Estaría bueno que abran una oficina acá en Berlín. Ya están en Madrid, pero en Berlín también hay muchas buenas oportunidades. Y nos pueden publicitar totalmente. el podcast. Y después de eso, bueno, empecé con todo lo que tiene que ver con seguridad en redes, trabajando en Accenture y varias otras empresas más, hasta que fines de ya alrededor de 2015-16 ya empecé a evaluar seriamente el reubicarme. Empecé a averiguar, buscar qué opciones tenía. Salir de Argentina. Salir de Argentina. ¿Por qué? Sí, porque sentía que mi carrera estaba evolucionando y creciendo significativamente y cada vez estaba peor económicamente. Siempre hay una cosa que a todas las personas que se van, al inmigrante, siempre hay una cosa que dice, esta gota es la que derrama el vaso y nos dice, bueno, vámonos. Sí, el clic que tuve fue cuando hice una bendita cuenta en 2015-16 de cuánto había estado ganando en AT&T, trabajando en el 2012, que estaba más o menos bien. Estaba ganando, ya no me acuerdo, una cantidad de pesos que se traducían más o menos en alrededor de $3.000 por mes. Estaba bárbaro, tenía auto, vivía solo, salía de vacaciones. 2012.
Ah, no era 1-1. No, ya que creo que eran algo de, estábamos, creo que era 6-1 estábamos, porque me parece que eran 18.000 pesos o algo por el estilo, 17.000 o algo por el estilo, y eran $3.000. Estábamos 6-1, una locura, ahora que estamos 181. Claro, por Es eso una locura pensar hace tanto. es lo que iba a decir, como pensar en un momento donde Argentina estaba como 6 pesos a Totalmente, un 6 dólar pesos a un y ahora dólar, una estamos como, locura. ¿cuánto? 180 más o menos. El oficial no sé 180 cuánto está, pesos. pero el El contado blue. con liquidación, no, ni siquiera el blue, el contado con liquidación, que es el que obtenés cuando haces una maniobra financiera de vender ciertas acciones o bonos en el exterior y te lo pagan en dólares, está algo de 180 pesos o algo por el estilo. Bueno, para los oyentes que no saben tanto de la situación argentina, creo que la mayoría de los argentinos están muy informados de cómo es las transacciones y cuánto se Sí. puede ganar dependiendo del tipo de Totalmente. cambio. Bueno, una de las razones por las que empecé, porque generalmente hago transferencias para Argentina, las estaba haciendo a través de TransferWise, que es muy conveniente y funciona muy bien, pero el cambio era totalmente disparatado. Me lo estaban pagando algo de, no sé, creo que está algo de 100 pesos el dólar, y haciéndolo con criptomonedas me lo pagan al contado con liquidación, que son 180 pesos. Estamos muy informados Una los locura. argentinos del sistema financiero mundial. Es que tenés que aprender por un tema de supervivencia, si no, no sobrevivís, es así de simple, tenés que buscar opciones de qué cosas podés hacer. Y ese clic, volviendo un poquito a lo que me habías preguntado, fue hacer esa cuenta y decir, pucha, estoy ganando, no sé, 3 veces más la cantidad que estaba ganando en pesos, pero es la mitad en dólares. O sea, estaba ganando la mitad de lo que estaba ganando en ese momento. Y tener una continuidad de esos $3.000 a lo largo del tiempo era imposible. Es más, cuando me fui en el 2018 hubo otra devaluación. Cuando me vine, salí mediados de septiembre, por eso se cumplió el año ahora hace poco, los 3 años. Y cuando llegué acá, en octubre, hubo otra devaluación del 40% y esa plata que valía la mitad pasó a ser un tercio. O sea, estaba ganando $1.000 por mes de lo que estaba ganando 3.000 en 2012. Entonces, volviendo a esa cuenta que hiciste, entonces dijiste, me voy. Basta. Hasta acá llegué. Y entonces, ¿cómo fue tu proceso de evaluar a dónde irte? Porque es un Tenía... proceso, ¿no? O sea, no Sí, es tan, no obviamente es hice tan mucha fácil. investigación. Tuve años haciendo investigación, ya desde el 2016, 2015, 2016, evaluando qué opciones tenía. Evaluando el Reino Unido, que todavía estaba en Europa en ese momento. Evaluando Irlanda, España, Holanda, los nórdicos. Tenía muchos conocidos por todos lados y preguntándoles a ver cómo estaban, cómo era el ambiente laboral, qué opciones había. No tenía tantos conocidos en Alemania, que ahora tengo más, porque tengo, por ejemplo, un ex compañero de la facultad que terminé estudiando en la UADE también un tiempo, dentro de todas las otras carreras que hice. Y empecé a buscar en todos esos países por LinkedIn trabajo y aplicar desde Argentina. Después de, creo que poco más de 6 meses, principios de 2018 empecé activamente a buscar y fue, bueno, busco en esta lista de países, en donde sale voy y después veo qué hago en Europa. Y así No te salí. importaba tanto el país, o sea, era como que Quería, querías salir. quería salir y venirme a Europa. Eso sí, eso ¿Por qué era lo Europa que, y no Estados por la Unidos? ciudadanía y porque de cierta manera, más allá de que he tenido oportunidades de ir a trabajar en Estados Unidos, nunca me atrajo y vivir en Estados Unidos. ¿No querías comer hamburguesas y tomar gaseosas todo el Claro, día? todo el día, exactamente. Pero no, es como que culturalmente no me llamó, me sentí siempre mucho más conectado por obvias razones, porque tengo familia en España, siento que Buenos Aires es muy europea en muchísimos aspectos. Está siempre esa conexión entre Argentina, Buenos Buenos Aires y Europa, Aires, ¿no? Europa en general, quieras o no, 40% de los inmigrantes son italianos, otro 35% de los inmigrantes son españoles, mi padre, mis abuelos y mis tíos incluidos, tíos y tías Gallegos. incluidos, gallegos, y tenés de todo, obviamente, de toda España, digo. Entonces, qué sé yo, las raíces y la conexión me tiró mucho más eso que cualquier otra cosa. ¿Ya habías venido a Europa antes de Nunca. mudarte? Nunca. Nunca, no había visitado, salvo lo que había visto de familiares que habían venido a España. Fotitos y la gente, Y lo lo que que me tus habían abuelos dicho. te contaban. Exactamente. Sí, sí. Y al mismo tiempo investigación propia de
cómo es vivir en Alemania, cómo es vivir en España, cómo es vivir en Italia, y de empezar a hacer esa propia investigación de la cantidad de gente, de expatriados que hay, de la gente que cuenta sus propias experiencias, y por eso también una de las razones por las que me parece muy bueno el podcast, por eso mismo, para decir, esta es mi experiencia, tuve éxito de esta manera, sucedió esto. Sí, es difícil porque siempre digo, yo siento que puse mi vida en 2 valijas y me vine. Entonces, Literalmente, ¿no? Literalmente, sí. Literalmente. Sí, sí, sí. Toda la gente que siempre viene al podcast es como 2 valijas, una valija, la ropa y se van. Y ya está. Y sí, y hacer esa valija y elegir qué cosas te traes es una de las cosas más difíciles que hay. Poner tu vida literalmente en 2 todos los valijas. años en una valija. Casi 40, 30 y pico, digámosle, porque los 40 los cumplí acá, 37, 36 años de vida en 2 valijas y venirte. No, no es nada fácil, pero para mí valió la pena. Che, pero entonces, bueno, aplicaste a muchos países, muchos trabajos y Y salió trabajo acá en Berlín. en Alemania. Acá en Alemania, en Berlín, y fue, listo, me vengo. Empezaba el 17 de septiembre. Pero describime el momento exacto donde, bueno, pasaste seguramente muchas entrevistas y Claro, todo, y el sí, momento sí, sí. exacto donde dicen, mira, acá está el contrato, fírmalo y puedes empezar tal día. ¿Cómo Sí, fue ya había ese tenido día? ya había tenido varias entrevistas, tuve una oferta firme de Polonia que rechacé porque sentía que no tenía tan buen poder adquisitivo en Polonia, más allá que era muy estable, y conozco, una de las ciudades a las que fue a Poznan por conexiones laborales que fui a una oficina de Polonia. Y me pareció atractiva, me preocupaba el idioma porque el polaco no está tan establecido en algunos aspectos. Es pero mucho sé más que, difícil que el alemán, el polaco. no, no sé a nivel de dificultad, creo que sí, porque ¿cómo es? Tienen 8 eslavo, tiempos. claro, está más conectado a los idiomas Bueno, en eslaveños. Ahí en está. alemán tienen 4 tiempos y en polaco tienen 8. Claro, el tema de los cases es algo O sea, complicado. el doble de Claro, entonces complicado como que está el más alemán. conectado al ruso, a toda esa parte más de ese tipo de idiomas, es como que me preocupaba un poco, y no tenía tanto poder adquisitivo global. Otra de las razones por la que España tampoco me atraía era eso, que tenía un muy buen salario para España, pero en euros en el resto de Europa tenía muchas ciudades que eran más caras visitar. En cambio, en Alemania y en Berlín, más allá que Berlín es una ciudad que es más barata al resto de Alemania, la cantidad de ciudades que tiene que son más caras para visitar son menos. Londres, obviamente, el Reino Unido es más caro, Irlanda es más A caro, nivel de toda Rusia es Europa. más caro, Suiza es más caro, pero hasta por ahí nomás. Bueno, Los Suiza nórdicos. es caro para todo el mundo. Claro, por eso, pero a eso es lo que voy. Pero en España tenés la lista de países más caros para visitar es más grande. Por eso hablo de ese poder adquisitivo global, que me pasaba lo mismo. Entonces dijiste Alemania y te dan, ¿y qué sentiste? ¿Qué fue la sensación que sentiste Y cuando fue dijeron? decir, wow, esto ya está, pasó. Igualmente no caí hasta que no llegué y no empecé el primer día. Pero No lo fue podías todo el creer. proceso. Es que no, porque venía de muchos procesos, muchos no. Ya me sentía medio culpable de haber rechazado la oferta de Polonia. Claro, decías, qué boludo, ¿por qué no? ¿Por qué no dije ¿Por que qué sí? no dije que sí a Claro. Polonia? Entonces es como que ya venía preocupado por eso, y fue como que tuve las entrevistas, salió todo bien. Una empresa que Wayfair se llama, que tiene oficinas acá, tiene oficinas en Estados Unidos, tiene un portal muy conocido en Estados Unidos. Es más, el manager de PwC con el que estaba trabajando me dice, ¿te vas a Wayfair? Estuve comprándole muebles a mi hija en la página hoy a la mañana. Me dice. Así que, de cierta manera, fue encontrar eso y sentir ok, wow, ahora me tengo que reubicar. Tengo que Armaste todo. 2 valijas con ropa, te viniste Y me directo vine. a Berlín. Vine directo a Berlín porque pasó otra cosa. En el medio estábamos organizando, mi viejo organiza y decide con mis tíos, a esta altura, mis abuelos ya fallecieron hace unos años, decide volver a España por primera vez después de casi 60 años.
hacen un viaje de un mes por España. Y yo siempre quise, cuando volvía, ir con él a Coruña, de donde él es, de Galicia, de La Coruña. En realidad es de Vimianzo, que es un municipio un poco más al sur de Coruña. Típica melancolía Totalmente, aparte se acuerda de argentina. todo. Vino cuando tenía 11 años y te dice, no, porque yo estaba arriando las ovejas y cuidando las vacas acá en este campo y estaba sentado acá y me cruzó una víbora por las piernas, ¿viste? Decir, ¿cómo te acordás de esas cosas cuando tenías 11 años? No me acuerdo, cuando yo tenía 11 años no me acuerdo qué estaba haciendo. Tengo flashes de cosas que me acuerdo, no sé, un accidente con la bicicleta o un momento significativo, pero tanta claridad nunca tuve. Hiciste ese viaje con tu viejo por La Coruña. Y ellos estuvieron un mes en España visitando y el fin de semana ese estuvieron en Coruña. Entonces, ¿qué hice? Llegué acá a Berlín, me instalé en el departamento donde estar, que iba a estar en Friedrichshain en un... No es Airbnb, es un Wunderflats, que en ese momento Airbnb no podías hacer la registración acá en Berlín. Buena zona, una de las mejores Hermoso. zonas de Berlín. Friedrichshain Creo que. es hermoso, la verdad que es una de las cosas que extraño. Para la gente nueva, si quiere venir, es lo mejor vayan que hay. ahí Nueva y a soltera. Friedrichshain, que está nueva y soltera. Es la zona donde salen todos. Es como, es la zona digamos, top. para los colombianos, la zona rosa Mira. de Berlín. Mira, entonces dejé las valijas, me hice un bolso chico y me fui a España. El viernes me fui a España. Estuve sábado y domingo en España. Viernes, sábado y domingo a la mañana en España y el domingo me vuelvo y llego a la noche acá y el lunes empiezo a trabajar. Así que tuve la oportunidad de visitar el castillo de Vimianzo ahí en Coruña, dar vueltas por la casa donde nació y se crió mi viejo, visitar familia, primos, tíos lejanos que tengo yo, primos lejanos de mi viejo, y visitar con ellos donde habían nacido y se criado, más allá de que fueron solo 11 años, pues se vinieron en 1959. Y tenía un montón de recuerdos y un montón de cosas que habían hecho él, porque él es el segundo mayor. Tiene una hermana mayor y una hermana y un hermano más chicos, que son mis tíos y mis tías. Y entonces fue una experiencia hermosa, realmente disfrutarlo eso con él. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ese fin de semana. Ellos estuvieron más días, pero yo visité el fin de semana ese porque más que nada quería visitar, después tengo ganas de visitar Coruña más con tiempo y visitar la ciudad y eso, pero quería visitar el lugar familiar con él. De las cosas que me había contado, de las cosas donde había estado, qué sé yo, un molino que todavía estaba, las ruinas que todavía quedaban, cosas así, la casa donde nacieron y se criaron que todavía estaba. Entonces todas esas cosas fueron realmente... fue hermoso realmente visitarlo con él y tener esa oportunidad. Entonces volviste a Berlín. Volví a Berlín y empecé el lunes ese a trabajar. Lo bueno es que estaba cerca de la oficina, entonces tenía que cruzar solamente el río en Warschauer Straße y caminar unas cuadras nomás, porque estaba cerca de Copernic Straße, donde estamos ahora. Pero escuchame una cosa, déjame preguntarte algo Dale. que le pregunto a todas las personas, que fue la energía que sentiste al aterrizar en Berlín. Pues siempre hay como una cosa, una energía, un feeling que todo el mundo tiene aterrizar en Sí, Berlín. tranquilidad, alivio de tranquilidad. ¿Sí? Fue decir, llegué. Capaz en el medio de toda la locura me pasó más el domingo que el jueves que llegué, me ubiqué, dejé todo y me fui de vuelta para España. Pero Ese domingo. fue esa cosa de decir, ya está, listo, llegué bien, mañana empiezo y listo. Y también sentirme, qué sé yo, lo poco que caminé o las vueltas que di por la ciudad, ahí en Friedrichshain, me sentí muy a gusto. Qué sé yo sé que hay mucha gente que capaz dice que todo es muy diferente o que obviamente el idioma es clave y es un gran diferenciador de todo lo que tiene que ver, pero hay algo muy particular que fue una de las sorpresas que tuve acá en Berlín, es que lo que menos escuchás es alemán. Es impresionante. Yo caminaba desde cerca de Warschauer Straße, cruzando el muro y el río, el Spree, y todos los días, y de vuelta para ir a trabajar, pues estaba del otro lado, en Friedrichshain. Y el trabajo estaba en Kreuzberg. Y iba caminando por la calle y escuchaba español de España, ruso, alemán muy poco, pero como es una zona muy turística, escuché gente de todos lados. Es más, me acuerdo patente, escuché, no, eso te queda zarpado en lejos.
más argentino imposible. Y te decís, no, pará, ese es argentino, no puede hablar así de esa manera y no ser argentino. Entonces, son esas cosas que decís, wow, qué locura. Pero la primera sensación que tuve es esa tranquilidad de llegar y después dándome cuenta de lo tranquilo que era todo, de caminar por la calle sin una preocupación, más allá de que todavía sigo mirando para todos lados, porque son muchos años de ir con mucho cuidado en la calle, porque es peligroso en Buenos Aires. Caminás por la calle tranquilo. Y más allá de que la estabilidad económica es algo que valoro muchísimo, en comparación a la seguridad y la tranquilidad de caminar por la calle a cualquier hora sin que te pase nada, eso no tiene precio. y me pasó eso, y sentir esa tranquilidad, ese alivio, sentirme muy a gusto, porque más allá de que el idioma es diferente, la arquitectura, los autos, el ambiente europeo es muy similar a Buenos Aires. Sí, obviamente, el alemán es totalmente diferente, más allá de que he encontrado que tiene muchas cosas en común y hay muchas palabras españolas que son iguales, gratis, es De gratis, latín. de latín. Y la pronunciación, me he dado cuenta que tengo la ventaja de saber español y la pronunciación me ayuda mucho, porque los compañeros que solo saben inglés, que están estudiando alemán, cuando pronuncian las vocales, como las vocales las pronuncias igual que en español, les cuesta hacerlo, porque A es A, B es B, entonces esas cosas les cuesta muchísimo, y a mí sabiendo español, más allá de que todavía me está costando mucho el alemán, es una ventaja que tenés. Entonces, fueron un montón de sentimientos muy, muy lindos, de alivio, de sentirme como en casa en muchísimos aspectos, sentirme bien, qué sé yo, todo el tema más allá de que no es tan ordenado como otros lados de Alemania, Berlín tiene su organización, eso siempre fue algo que me cuadró mucho a mí, porque soy medio toc, medio organizado, entonces es como que me sentí siempre muy a gusto, y fue ese alivio y tranquilidad de llegar y sentirme a gusto. Bueno, entonces, después de ese domingo que llegaste al siguiente día, primero, ¿cuántas horas dormiste ese domingo? Pocas. Ya tengo la costumbre de dormir poco, pero creo que, no sé, no tanto por el jet lag, porque ya me había ubicado y eh, más allá que resulta más difícil cuando viajas de oeste a este, eh, 4 o 5 horas de diferencia no me influenciaba tanto, pero sí estaba acostumbrado a levantarme tarde, a acostarme tarde, entonces es como que traté de acostarme temprano, pero creo que eran como las 2 de la mañana cuando me terminé durmiendo y me levanté a las... Afortunadamente no tenía que levantarme tan temprano porque estaba cerca, pero creo que me levanté a las 7, algo por 4 o 5 horas de haber dormido. Eh, Te levantaste, desayunaste y te fuiste a trabajar. y me fui a trabajar. Sí, desayuné. No, compré algo en el camino. Fui caminando, tenía más o menos, no sé, 10, 15 cuadras caminando, mirando todo para todos lados, sacando fotos, estuve cruzando el río, cruzando el muro. Eh, Creo que esa vista o ese cruce ahí en Warschauer Straße no va a dejar de sorprenderme nunca. Es muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Es Porque la parte más linda de una de las partes más lindas de yo Berlín, creo que creo. sí, yo por lo menos es una de mis partes favoritas en muchos aspectos, no solo porque tenés una zona muy linda, ahora, es más, cuando yo llegué no estaba construido todavía el estadio del Mercedes-Benz Stadium que hay ahí, vi toda la construcción mientras estaba ahí, la zona de Mercedes-Benz Platz es hermosa, la zona de ahí está llena de bares, de restaurantes, está la estación de Warschauer Straße que pasa la gran mayoría de los trenes por ahí también, y tiene una vida Muchos increíble. artistas, Muchos mucha artistas, noche. mucha gente en la calle, mucha noche, muchos bares. Entonces es ideal. Están varios de los clubes más famosos. Creo que Matrix está ahí cerca, si Está mal no ahí al lado. recuerdo. Sí. Y entonces cruzar y caminar el río y el muro todos los días es como que fue una locura. Em, Fascinación, diría, con todo eso, de cómo, prestando atención a todo lo que pasaba, la gente, la calle, sorprenderme de escuchar tantos idiomas. Eh, los que se te ocurran, los pocos que identifico, como, no sé, ruso, alemán, inglés, chino, japonés, español, argentino, colombiano. Bueno, eso es normal Eh, ahora, ¿no? Cuando vas en el es muy tren ahora común. siempre es lo mismo. Es más, Escuchas los hoy mismos fue idiomas o más. totalmente. Hoy estaba, había 3 personas hablando, 3 hombres hablando en portugués. Hoy. Portugués de Portugal, creo, porque era bastante. Me costó identificarlo, más allá de que un poco el brasilero lo identifico. El portugués de Portugal es un poco diferente, pero tardé un poco, pero fue, che, ¿están hablando portugués? Sí. Y me ha pasado estar en un tren con 5 otras personas que hablando español. Tenían pinta de madrileños.
Y vos te decís, pará, ¿sigo en Berlín o estoy en Madrid? Entonces te pasan esas cosas, te pasan de encontrar gente de todos lados y también hay muchos españoles viviendo acá. Más allá de que los españoles también van mucho a las islas en España vacacionando, hay mucha gente. Tenía un compañero de Alicante, si mal no recuerdo, donde estaba trabajando, compañero también de Madrid ahora, que bueno, no está más, pero bueno, también estaba ahí. Y es impresionante la cantidad de españoles que hay. Déjame volver a tu primer día de trabajo. O Sí. sea, cruzas el Spree, cruzas el muro, vas a la oficina. ¿Cómo fue el primer día que llegás, cruzas la puerta a la oficina? ¿Quién te recibe? ¿Cómo fue? Fue llegar, presentarme, buscar a ver quién había disponible. Tenía un contacto de recursos humanos para presentarme, porque obviamente no tenía tarjeta, nada, no tenía acceso, tuve que ¿Llamaste? llamar. Fui a recepción, conocí al recepcionista con el que siempre tuve muy buena relación. Reiko se llamaba, si mal no Saludos, recuerdo. Raiko. Saludos. y, y después con la gente de recursos humanos, con toda la introducción, la presentación de la ciudad. Me habían ya enviado ya había firmado el contrato, ya me habían mandado una presentación de Berlín, de qué cosas para hacer. Después me dieron más documentos sobre bienvenido a la ciudad, porque me había reubicado al país, empezar a saber qué era lo que tenía que hacer, de conocer la registración que hay que hacer, la Ameldung, que uno hace acá. Importante. Tema O si muy no, tienen importante que pagar crítico. una multa. Claro. Descubrir el sistema de turnos para la Ameldung de Berlín y tratar de cazar un turno para encontrarlo. Especialmente en Berlín, ¿no? Es muy Especialmente complicado. en Berlín. Hay mucha gente en Berlín. Dejen Sí. de vivir en Berlín. 3 millones de personas. Dejen de vivir en Berlín que nos complica la vida a todos. 3 millones de personas, lo cual decís es mucha gente y es una de las ciudades más grandes de Berlín. Pero hablando con una chica de Frankfurt que me decía, no, porque Berlín es muy grande, Frankfurt es chico. Frankfurt es chico, no, somos 1,5 millones de personas nada más. Y me quedé pensando, y dije, ¿por qué me parece tan poco eso? Y analizás y me fijé, y entre Capital Federal y el Gran Buenos Aires hay 16 millones de personas en el AMBA. Somos mucha gente. Somos mucha gente. Entonces está muy acostumbrado al tumulto de gente. Entonces los 3 millones de personas me parece poco. Pero sí, y otra cosa que descubrí ahora también por noticias y cosas que estoy leyendo es que 20% de la gente, como nosotros, somos inmigrantes. O sea, de esos 3 millones, 20% somos inmigrantes. También salió el tema por el tema de la votación, porque como los inmigrantes no votan y todo, también no sé si se hace cuota para eso o algo por el estilo. Pero sí, me llamó la atención de que ciudad gigante, información de cómo ubicarme, transporte, el tema de los tickets para viajar, más allá que no lo necesitaba, bueno, fue todo útil. O sea, la compañía te dijo todo lo que tenías que saber en Y Berlín ya y en tenían Alemania. preparado un documento de uno de los chicos que había hecho con una presentación de todas las cosas básicas de Berlín, Muy que bien, me ayudó ¿no? muchísimo, que es más Muy bien. impecable, es más... lo compartí con ex compañeros que también se reubicaron ahora hace poco y sigue siendo actualizado y tiene un montón de información súper útil de cómo vivir en Berlín. También más allá de que tenés I Am Expat, tenés How To, tenés un montón de páginas con un montón de información para expatriados que son muy útiles, muchas en inglés, no tantas en castellano o en español. Pero hay mucha información y mucho soporte porque somos muchos los que nos vivimos a vivir acá a Berlín. Y no solo a Berlín de otros países, sino también mucha gente que se reubica a Berlín desde otras ciudades de Alemania. He conocido gente del sur, de Bavaria, de Hamburg. Una persona con la que estoy trabajando muy bien es no de Hamburgo, sino ya me va a salir. Entonces de otras ciudades que se van reubicando y también obviamente es una ciudad nueva, pues es una ciudad grande y reubicarse capaz de una ciudad un poco más chica también es un desafío. Entonces el primer día te dieron todo ese tour Todo de ese lo tour. que tienes que hacer en Berlín. Conocí a las personas con las que estaba trabajando, más allá que mi jefe estaba en Estados Unidos, pues yo en la parte de seguridad estaba trabajando... ¿Jefe alemán? No, inglés. Estadounidense en realidad. Pero tenía, o casualidad, el jefe local con el que hablaba todo, que era el manager del SOC, inglés. Que esa fue otra de las cosas que me sorprendió en los trabajos que estuve. Pocos compañeros alemanes, mismo ahora. De mi lado, por lo menos, uno solamente, o dos.
con el que tengo interacción, con los que tengo la opción de practicar algo de alemán. Capaz de la parte de negocio hay más gente y es diferente. Pero en la parte de tecnología, la gran mayoría, gente de Siria, gente de Egipto, gente de India, gente de España, de Latinoamérica, de donde se te ocurra. Es más, tengo un vecino uruguayo que por esas casualidades, esas cosas de las entregas en Berlín, que si un delivery te encuentra en casa, te deja todos los paquetes para los vecinos, que me ha pasado muchas veces. Importante eso. Te ayuda a conocer a los vecinos y me di cuenta, tengo un vecino uruguayo. ¿Va con el mate abajo del brazo? No lo vi, todavía no lo vi, pero no me ¿Seguís con extrañaría. su paquete? ¿Eh? ¿Seguís con su paquete? Tenía un paquete mío él, pero no me recibió con el mate abajo del brazo. ¿No fuiste a buscar tu paquete todavía? Sí, lo fui a buscar, pero no, por eso te dije, no me recibió cuando me dio el paquete. No, esto fue hace meses ya, hace un tiempo que no lo veo. No me recibió con el mate abajo del brazo. ¿No? Porque en realidad también es... tiene familia en Italia, entonces estuvo más por ese lado, pero sí, anduvo de Uruguay. Estamos desmitificando. Bueno, yo no tomo mate, por ejemplo. Eso es algo que nunca... ¿No tomas nunca mate? hice. No tomo el mate. primer argentino que no toma mate. Bueno, Sí, soy un caso raro, soy un bicho raro en muchísimos aspectos, pero sí, lo mío es el café, no el mate. Si alguien ceba, tomo, pero yo en mi departamento no tengo mate, por ejemplo. qué triste, ¿eh? Sí, ya lo sé. Hay que sacarte el pasaporte. Igual te quedas con el pasaporte español, pero bueno. No, sin dudarlo, te digo. Prefiero, bueno, sí, capaz hay más chance de que tenga el jamón serrano en la heladera que cualquier otro, que el mate en la mesa. Sí, que los totalmente. alfajores. Sí, totalmente. Che, entonces, bueno, no trabajas mucho con alemanes, pero ¿cómo definirías, en tu experiencia, el típico colega alemán? Estamos generalizando, obviamente, pero Sí, en tu experiencia. Qué difícil, porque tengo muy pocos ejemplos. Por ejemplo, uno de los colegas alemanes que tengo tiene raíces turcas. Por una cuestión de que los padres, como pasa en Argentina con los inmigrantes españoles e italianos, acá hay muchos inmigrantes turcos, hay mucha gente primera generación de inmigrantes turcos que vinieron después de la guerra. Entonces, no es... Sí, culturalmente es alemán, pues sí, es organizado, es capaz un poco más distante al principio y con el tiempo después se acercan un poco más. Esas son las cosas que siempre noté mucho acá en Alemania, es que creo que debe ser una de las pocas cosas que extraño, es esa distancia física que hay en la gente. Siempre hay, es como que saludar con la mano, tenerte lejos, no interactuar tanto físicamente. Cosa que en Argentina es totalmente diferente. Saludarnos con un beso, entre hombres y mujeres, cariños, abrazos, es como que hay mucho más contacto. Creo que eso debe ser una de las pocas cosas que extraño, que digo, pucha, eso es diferente. Pero después, qué sé yo, sí, organizados, un poco más distantes al principio, o les lleva tiempo acercarse, pero después termina siendo muy buena la relación. Una de las cosas que investigué y que confirmé que es verdad es que sí, lleva tiempo establecer una amistad con alguien de Alemania. Pero una vez que la estableces, terminas siendo amigotes sin ningún problema. Capaz no con el contacto o la cercanía física que tendrás con alguien latino, o español incluso, porque en España y en Italia pasa lo mismo. Porque vas a España e Italia y el saludo y el contacto físico sigue estando igual, porque de cierta manera lo heredamos de ellos también. Pero que sí, creo que es eso. Más callados, más reservados. Generalmente los que escuchás gritando no son alemanes acá en la calle. Hay latinos, árabes o turcos que somos mucho más pasionales o mucho más expresivos, me parece, o más gritones, diría, hablando mal y pronto. Pero sí, es como que eso es lo que noté en esa diferencia. Un poco capaz también lo puedo aplicar a la gente que conocí de Holanda, pero a la gente de Italia y España que conocí no tanto, tenemos esa misma cercanía. Entonces, esa fue la cosa que noté. Y tengo 2 personas que conozco nada más de acá, de Berlín, que tienen sus particularidades de las cosas que ves de Berlín, de que son capaz un poco más... capaz más extrovertidas o así más abiertas. Al típico de Berlín. Yo creo que es hay
Hay un youtuber muy gracioso, que debería acordarme el nombre ahora, que habla un poco sobre la típica cultura de Berlín. Y, y más allá de que es gracioso, hay algunas cosas que de cierta manera tenés. Es como que se diferencia Berlín un poco de toda Alemania. Yo siempre digo, y me lo han aceptado alemanes, de que, o gente de Berlín en realidad, de que Berlín es la ciudad menos alemana de Alemania. Entonces, por esas cosas siempre el resto de Alemania se siente un poco separado de todo eso, porque Berlín es la capital de la fiesta, del trance, de la música electrónica, de los clubs y todo eso, que es un poco un cliché, obviamente, pero tiene sus fundamentos. No todo es así, pues tiene un montón de cosas hermosas la ciudad, que una de las cosas que tengo un poco pendientes es visitarla un poco más y conocerla un poco más, y ser un poco un turista en mi propia ciudad, más allá de que hace 3 años y conozco muchas cosas, conocerla un poco mejor y más en detalle. Qué lindo lo que dijiste de tu ciudad. Sí, Porque porque me siento a gusto. claro, es muy loco que toda la gente que viene a Berlín ya se siente después de muchos años, es su ciudad, es nuestra ciudad. Sí, es que eso es otra cosa que me ha pasado desde ya, un poco desde el principio. Tener el sentido de pertenencia, de sentirme a gusto y sentirme bien acá y sentirme recibido, bien recibido, por la gente, por los trabajos. Más allá de que obviamente todas las oficinas gubernamentales son difíciles en todos lados. En toda Alemania. En toda Alemania, pero en todos lados, en Argentina también. Cada vez que tienes que hacer algún trámite es un calvario. Pero eso es algo normal. Pero de cierta manera, siempre me sentí muy bienvenido. Qué sé yo, tengo muy buena relación con el Speti que tengo a la vuelta, que paso, saludo, hablo cada tanto con las 2 personas que lo atienden, que son hermanos. Tus kioscos. Mi kiosco, exactamente. Tenía buena relación con el que tenía en Frederikshavn, que también tenía ahí cerca, lo tenía casi enfrente. Entonces es como que si haces, más allá de que me cuesta ahora por el idioma y es algo que me gustaría hacer más, si haces ese trabajo de, no es porque no es un esfuerzo, sino ese trabajo de comunicarte, de extender la mano, tratar de hablar, siempre está muy bienvenido. Capaz no inician tanto el contacto por una cuestión de respeto, pero sí sé que hay mucha gentileza y buena predisposición para ayudar. Me pasó hablando con un amigo de Alemania que había visitado, no sé si Berlín o dónde, que me dijo algo muy particular que me quedó y un poco me molestó, que fue que me dijo que los alemanes no son solidarios. ¿Cuál era el fundamento de todo esto? Él estaba en el tren con el nene en brazos y nadie le dio el asiento. Pero culturalmente es algo que no pasa. Vos ves a la gente con las criaturas en la mochila o con las 2 criaturas en el carrito y no, si tratás de darle el asiento no te lo aceptan porque no es culturalmente, no es algo a lo que están acostumbrados. Incluso a la gente mayor, yo acostumbrada a cederle un asiento en el tren, en el colectivo y todo, te dicen, no hace falta. Entonces es algo culturalmente que no se hace, no es una falta de solidaridad, Hay de sino todo. que culturalmente no lo hacen, no es esa cosa de decir, no, yo no necesito ayuda, que puede ser más un tema de orgullo, tranquilamente, pero es como que hay que ver un poquito más allá de ese entendimiento superficial que uno puede llegar a tener y decir y juzgar de esa manera y decir, no, pará, es un tema cultural. Nadie necesita el asiento porque todo el mundo va con la mochilita, con la criatura y si se sientan bien y si no se sientan bien también. Otra cosa, obviamente, el tema de las escaleras. Edificios con pocos ascensores, las escaleras, el acceso a las estaciones muchas veces es mucha escalera y es algo en lo que uno también yo estaba mal acostumbrado, o escalera mecánica, o ascensor, o ese tipo de cosas que acá decís, pucha, estoy haciendo más ejercicio. Che, y volviendo a lo laboral, ¿cómo definirías en tus palabras al jefe alemán? Y la segunda pregunta es ¿cuáles son las mayores diferencias entre trabajar en Alemania y trabajar en Latinoamérica? En tu caso, en Argentina. Es que no te lo puedo responder porque no he tenido jefes alemanes. Es más, el único jefe alemán que tuve era el jefe que tenía, no, ni siquiera, el jefe que tenía en AT&T era inglés. Tenía un jefe técnico que era alemán, pero no era mi jefe. No tuve jefes alemanes. No te puedo responder porque no tuve jefes alemanes. He tenido jefes holandeses, he tenido jefes del país, obviamente Estados Unidos mucho, ingleses,
argentinos, ¿no? Obviamente, pero no he trabajado directamente con un jefe alemán. Entonces, eso es otra cosa que te dice, particularmente en infraestructura, en IT y en seguridad, en mi caso también, es como que he tenido jefes de India también, son trabajos que no están tan masificados acá en Alemania. Entonces no tenés gente tan involucrada en eso del lado de Alemania, sino que somos generalmente más extranjeros los que estamos trabajando en En eso. IT. En Haití generalmente pasa, sí. Por eso te decía, o sea, yo he tenido jefe en Estados Unidos, jefe holandés, jefe de India ahora, no, perdón, de Siria ahora, anteriormente de India, entonces es como que no te sé decir, no he tenido esa interacción. Sí he tenido compañeros, pocos compañeros, o sea, es raro tener, por lo menos en tecnología es raro tener un compañero alemán, son bichos raros en ese sentido, porque no hay mucha gente, o están trabajando en otras cosas o están en otras ciudades. Capaz, más allá de que Berlín es un gran tech hub para muchas empresas, también es muy tech hub para empresas que traen recursos del exterior. Entonces, por eso también es una buena oportunidad de reubicarse en Berlín, porque la gran mayoría de las empresas hacen contrataciones internacionales, como me pasó a mí, que te contratan estando en otro país. Obviamente, una vez que llegas acá y estás en Berlín y actualizas el perfil de LinkedIn, te empiezan a llover ofertas de lo que se te ocurra, porque también el mercado laboral a nivel tecnología en Berlín es una locura. Y ya estás acá en Berlín ubicado, entonces hacer una entrevista es mucho más fácil de que entrevistarte y traerte de un país extranjero. Che, pero ¿y la mayor diferencia que existe entre trabajar en Argentina y trabajar en Alemania? Es así, la mayor diferencia es, no hay esa locura de correr y de necesitar todo para ayer. Sí hay momentos en donde si el proyecto está mal manejado tenés que hacer horas extras o trabajar extra, pero nunca sentí esa locura que sentí siempre en Argentina. De, no, esto hay que hacerlo para ayer. Y ese estrés, ese nivel de estrés de base constante de que hay que correr y hacer todo y se viene el mundo abajo. Porque también sucede de que a nivel, qué sé yo, a nivel economía también estás corriendo en todo momento. Por eso una de las cosas que siempre más valoré es esa tranquilidad y estabilidad económica que tuve. Y el ritmo de trabajo es más tranquilo. Creo que de cierta manera, más allá de que hay momentos demandantes y puedes llegar a trabajar horas largas o extras, yo creo que hay un mayor equilibrio, un balance entre la vida y el trabajo. No siempre es así, pero en general pasa y hay más allá de que sé que hay casos que es lo contrario, que lo cual me sorprendió de cierta manera, pero en tecnología también es un poco una burbuja en ese sentido y está más adelantada capaz. Y lo he visto de tener un ritmo de trabajo más tranquilo, incluso más tranquilo de las cosas que he visto en Estados Unidos. Es como que no esa locura del negocio y de hacer todo para allá y de innovar y de descubrir de cosas, no. Más allá que hay ambición, no tiene esa vuelta de tuerca extra de locura que puede llegar a tener de correr en todo momento. Siento que puedo estar trabajando tranquilo, haciendo cosas, sí, trabajar horas extras, pero no hay el nivel de presión constante que tenía, por lo menos yo en los trabajos que estuve en Argentina y en Buenos Aires. Ok, entendido. Y ahora metámonos en la parte más como sentimental, digamos. Seguro, bueno, ya ¿cuántos años tenés acá en Alemania? ¿3 años? 3. En tus 3 años en Alemania, en Berlín, ¿cómo fue la interacción con las chicas o chicos alemanes Muy en la parte buena. Es sentimental? más, estoy de novio hace casi 2 años con una chica de acá de Berlín. Una de las 2 chicas que conozco de Berlín es mi novia. Con padres y familia acá en Alemania. La otra chica tiene raíces en otro lado, pero sí. Diciembre de... Bueno, cuando me reubiqué, buscando, obviamente toda la parte social se enfocó al principio mucho en todo lo que tiene que ver con el trabajo, pero encontré también otras cosas para ir haciendo y había, por mi interés en todo lo que tiene que ver con idiomas, participé es una organización en realidad que da clases gratis, llama Speak, que Speak Social, que da clases de diferentes idiomas. Yo estaba dando clases de inglés y español y aprendiendo alemán.
y al mismo tiempo organizaban eventos. Y conocí muchísima gente muy copada, con la que todavía sigo en contacto y tengo muy buena relación. Y es algo de que estoy con ganas de que retome, porque bueno, obviamente se volvió todo online con todo el tema de la pandemia, entonces Y ella volver estaba a... ahí, tu Y la chica. conocí ahí, la conocí en diciembre del 2000, hace 2 años, va a ser 2 años ahora en 2021, diciembre del 2019. Y nos conocimos y empezamos a salir, y hace casi 2 años que estamos saliendo. Y la verdad que bárbaro, yo me siento muy a gusto. ¿Cómo es salir con la típica, con alemana? Yo creo que, por lo menos de mi experiencia, más allá de que tengo muy buena relación con muchas chicas argentinas y tengo muy buenas amigas, hay un nivel de locura, diría, más allá de que me voy probablemente a comer alguna crítica, de que no hay acá. Es otra tranquilidad. ¿La chica alemana es más tranquila? Yo creo que sí. ¿En qué sentido? Más tranquila a nivel de control de qué estás haciendo, más relajada en ese sentido, de dejar vivir y no saber tanto qué es lo que estás haciendo ni controlarte tanto. Cosa que siento que de cierta manera las chicas argentinas son más propensas y en general las latinas también. Porque hay mucho también... Escuchen argentinas y latinas. Sí, lo siento chicas, pero es mi experiencia. Y tengo muchos conocidos y amigos que también lo avalan, porque son culturas diferentes. Esa misma cercanía que tenés con la familia, de vivir con tus padres, con tus abuelos por más tiempo, tener más contacto con la familia, interactuar más con tus tíos, con tus primos, con tus hermanos, y todos de cierta manera interactuar y inmiscuirse a momentos en tu vida, es algo común y culturalmente que sucede y aceptado y pasa. Y eso se transmite en todas las relaciones que tenemos. Entonces con tu chica alemana es como un poco, no te controla tanto. Exactamente, es mucho más, más libre. relajado y libre de tu vida, mi vida, de nuestra vida, y es algo que realmente estoy valorando mucho. Decime pros y contras de estar con una chica alemana. Pros Porque y contras. todo tiene Pros sus ese que te cosas buenas decía. y sus cosas malas, Pros ¿no? ese que te decía, el tema de una Libertad. tranquilidad de tu vida, tu vida, mi vida y nuestra vida más relajado. Más allá de los clichés, la realidad es que hay un nivel de esa misma tranquilidad o esa falta de locura o neurosis, usando una palabra más fuerte, también se transmite que la relación es un poco más tranquila. Entonces, esa falta de cercanía o de contacto que te decía en general de la gente también se traduce en las relaciones. Así. Y no es un problema porque, de vuelta, si uno le inicia y hace las cosas, es muy bien recibido, pero no es algo común que suceda. Entonces, qué sé yo, capaz cuando tengas a alguien del sexo opuesto puede decir si los alemanes son así también. Por lo que vi, creo que también hay una cuota de eso. Obviamente no todo el mundo es igual, pero sí creo que esas son son las dos caras de una misma moneda. Esa misma tranquilidad te lleva a que capaz algunas situaciones no sean tan emocionales como otras, pero también te lleva a que algunas situaciones no sean tan emocionales y no sean tan negativas. Así que creo que me parece que esos serían los dos pros y contras de Más, eso. más estable en el medio, no tanto los extremos de Exactamente. muy dramático, telenovela y Claro. arriba como muy... Todo está Todo muy perfecto y ahora pasional vas o a casarte locura o de conmigo y vas prendido a ser fuego el todo. padre de mis hijos. Claro, exactamente. Entonces, y en este momento, a esta altura de mi vida, después de tanta locura, creo que en este momento es lo que necesito. Por eso también me llama la atención, porque ves gente o muchos europeos que dicen, no, me voy a Buenos Aires, o conozco gente que estaba viviendo allá, y me dice, me encanta, viví 3 años allá y me encanta la libertad que hay y todo. Sí, porque te criaste en un país estable y esa locura del día a día, más allá de que la inseguridad ahora está bastante más grave que hace unos años, pero esa locura de poder hacer lo que quieras o tener libertad de, no sé, de hasta comer chocolates en cualquier momento que quieras, cuando te estás criando, capaz sí, tiene sus beneficios y está bueno, pero después querés un poco de estabilidad. Y si te crías en un ambiente muy estable, querés un poco de locura y de inestabilidad también, porque de cierta manera dos de las necesidades humanas más básicas son la estabilidad y el cambio. Entonces hay que hacer un balance de eso. Entonces, sí, estando acá en Europa, en un país tranquilo, en un país seguro, te crías y la vida es un poco aburrida. Entonces buscas divertirte o cosas más emocionales o más
hasta peligrosas, te diría. Pero habiéndote criado en todo eso, después decís, no, pará, necesito un poco de tranquilidad, necesito salir a la calle y no estar preocupado a ver si vuelvo o no, si salgo vivo de esta salida. Entonces, creo que son esas dos cosas. Y yo, en este momento, por lo menos, voto por la tranquilidad y la estabilidad. Está muy bien. Y en tu proceso de integración, ¿qué dirías que es lo que más te ha costado El cambiar de voz? idioma. ¿El idioma? El idioma. ¿Cómo va Sinceramente el creo... alemán? Va bien y estoy entendiendo mucho más de lo que venía entendiendo, porque también hice un curso intensivo, estoy tratando de terminar el nivel A2. Ahora para empezar B1, que ya B1 es un nivel en donde podría llegar a trabajar en alemán, cosa que es algo que me gustaría hacer. Pero siento que me gustaría estar mejor de lo que estoy después de 3 años. Pero al mismo tiempo, más allá de que practico con mi novia, con la familia y tengo un ¿Hablan montón todos de alemán? problemas, ¿Te hablan en alemán? con ella hablamos en inglés. Hacemos mezcla, algunas frases en español porque algo sabe, algunas frases en alemán para yo practicar, pero la gran mayoría en alemán. Con mi suegro es alemán, obviamente. Algunas cosas entiendo, otras no. Del dialecto de Berlín entiendo muy poco. Es complicado el Es dialecto de muy Berlín. complicado. Muy cerrado. Sí. Y después hay pocas oportunidades de práctica. Porque de vuelta, no tengo compañeros alemanes. Entonces, salvo uno o dos, contados con los dedos de una mano, es muy difícil practicar. Ahora estoy teniendo más interacción con otros grupos, más de la parte de negocio que sí, que hablan más en alemán. Entonces, estoy teniendo más oportunidades de práctica. Pero sí, en este momento me gustaría estar más adelantado de lo que estoy, pero también haciendo un poco de análisis del viaje que hice o del aprendizaje del inglés, no tengo realmente noción de la cantidad de material que he visto en inglés. De las series, películas y todo lo que se te ocurra que he visto sin subtítulos en inglés. Y lo estudié 10 años. Entonces, sí, siempre bromeo que lo sé mejor que el castellano, que el español, porque lo estudié 10 años, sé las reglas, me he dado cuenta trabajando en esta organización que lo sé enseñar el inglés, pero no puedo enseñar español, porque no me acuerdo las reglas, me dicen, ¿por qué esto es así? Porque es así. Y no sé explicarlo. En cambio, el inglés sí. El inglés me recuerdo las reglas gramáticas, de por las razones, de los tiempos y de las uniones, más allá de que siento que de cierta manera el inglés es más fácil que el español y que estoy muy agradecido de no tener que haberlo estudiado y haberlo aprendido como lengua madre. Eso me hizo tranquilizarme un poco el hecho de decir y no ser tan autocrítico, de decir, pucha, ya tendría que no sé, llegando al C1 después de 3 años, y no. Es un idioma complicado, es un idioma difícil, tiene cosas únicas como los casos que no los tenemos en el español. Si tenemos, no lo sabemos. Mira, aprendí algo nuevo. ¿Ves? Te dije, sé mejor el inglés que el español. Entonces, desde tu punto de vista, el idioma fue el shock cultural más grande que has tenido hasta ahora. No tanto, no porque no lo sufrí, salvo las veces que tengo que hacer algún trámite, ir al Burgeramt o algún otro lugar, no me hace falta. Es más, conozco gente que hace 6 años que está viviendo acá y que sabe menos alemán que yo. Entonces, no fue un shock cultural, pero sí es algo que, digo, quiero integrarme más mejorando eso. Porque más allá de que la integración no la sufrí, la pasé muy bien y me siento muy integrado en la ciudad, en la cultura, en el barrio, en la gente, en el trabajo. Nunca tuve un problema con eso. También venía de trabajar con organizaciones multinacionales desde hace muchos años. Entonces tengo conocidos en Praga, tengo conocidos en India, tengo que visitar a mis conocidos en Praga de 2 trabajos que tuve cuando estaba en PwC, tengo conocidos en Praga de PwC, tengo conocidos en Praga de Accenture desde hace muchos años. Entonces tengo que ir a Chequia a visitarlos. Entonces venía muy acostumbrado a trabajar en ambientes multiculturales. Obviamente me sorprendió lo multicultural que es Berlín, pero fue una grata sorpresa. Pero lo cual me hizo más difícil la integración desde el lado del idioma, y una de las cosas que quiero mejorar es eso. Pero no por un shock cultural, sino un hecho de decir, ¿cómo puedo integrarme mejor? Porque, qué sé yo, ya para empezar a planificar a largo plazo, retiro, inversiones y un montón de cosas de todo lo que tiene que ver con trámites seguros, si quiero llegar a tener un auto, sacar la licencia, todos esos trámites, saber alemán me va a ayudar mucho.
y va a ser todo mucho más fácil. Entonces, esa es la cuenta pendiente. Y ahora empecemos la última parte de la entrevista. Luis, desde tu punto de vista, ¿qué le recomendarías a tus paisanos, a los sargentos, a los argentinos que están pensando en venir a Alemania o que recién llegaron a Alemania o a Berlín? ¿Qué les dirías a esas personas? Que recién llegaron es que disfruten la ciudad. Obviamente todo depende de las condiciones. Los que están evaluando venirse vengan. Aunque sea para probar, aunque sea decir, bueno, veo y pruebo, porque, qué sé yo, capaz mi situación es un poco particular, porque me vine con trabajo, empecé a trabajar directamente, vine un jueves y empecé a trabajar el lunes, o sea, no me reubiqué sin trabajo. Pero al mismo tiempo, es una situación obviamente difícil, pero tampoco sabía si iba a funcionar o no. O sea, estaba dispuesto a decir, no, esto no es para mí y buscar trabajo en otra ciudad en Europa. O visitar Madrid y ver qué opciones tengo ahí, visitar otra ciudad, ir a Holanda. Capaz de estar abierto a decir, bueno, evaluar. Ya emigrar es una opción, una decisión muy difícil que siempre, o por lo menos dependiendo la situación de cada uno, en la mayoría de los casos lo recomiendo. Es más, hablando con amigos y un montón de ex compañeros de trabajo, sí, venite. Es más, una ex compañera de trabajo que me dijo que Berlín era su ciudad favorita, que le iba a disfrutar mucho y me iba a encantar, se reubicó ahora a principio de año, con el novio y la gata. Entonces, y están muy contentos y re bien ubicados acá. Se vino con trabajo ella, él está buscando ahora. Entonces tenés un montón de oportunidades y de cosas para hacer y si realmente podés intentarlo, probarlo y ver cómo van las cosas y no atarte a la ciudad. Si realmente no funciona, a mí me funcionó y me encantó y estoy muy a gusto y no me voy a ningún lado. He tenido ofertas de otras ciudades, he tenido ofertas de otros países y no, yo quiero seguir estando acá en Berlín. Entonces mismo, capaz sí evaluaría una opción o un trabajo en Suiza, por ejemplo, que siempre fue mi primera opción de decir si puedo elegir a qué país reubicarme, me iría a Suiza. Ahora visitaría primero porque estoy muy a gusto en Berlín, pero intentar, y si no funciona, tampoco atarse de eso, decir, bueno, ¿qué opciones tengo? Estoy acá en Europa, capaz de mi lado, trabajando en tecnología, sé que hay muchas más oportunidades, pero acá en Alemania hay falta de recursos de todos lados, hay falta de médicos, hay falta de enfermeras, hay falta de gente de IT, entonces intentarlo. Esa es la recomendación y bueno, y ver si no funciona, encontrar la vuelta y ver qué otras opciones hay, porque otras opciones hay también, pues tampoco es me vengo acá a Berlín y me quedo acá. No, Berlín no es para todo el mundo, en eso estamos de acuerdo. Para mí sí, pero no es para todo el mundo. Perfecto. Che, ¿y qué le dirías al presidente de tu país, de Argentina? Si tuvieras 5 minutos en un café, mano a mano. No, nos agarramos a trompadas probablemente. Bueno, no Por te su puedes historia, agarrar a por su trompadas. historial y por mí. Tenés 5 minutos, le puedes decir lo que quieras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se están manejando las cosas de la manera que se están manejando? ¿Cuál es la razón? Más allá de que tengo mis sospechas, pero me gustaría saber por qué las cosas se están manejando tan mal. ¿Por qué más allá de que ahora se está liberando un poco más todo el tema de la pandemia, porque el encierro, ¿por qué no puedo viajar a mi país? ¿Por qué no puedo volver a visitar normalmente con un viaje de avión para las fiestas este año como me gustaría? Esa sería mi pregunta. Tratar de entender la razón, porque capaz a esa altura uno piensa y sabe o sospecha que entiende las cosas, pero en este momento es sentir de que todo se está manejando tan mal y aunque sea tratar de entender la razón de por qué está pasando las cosas que están pasando, por qué las cuotas de los viajes, por qué es tan difícil, más allá de que leí algo en Twitter que de cierta manera resonó muy positivamente conmigo, de que Argentina es un país para extrañar y visitar, no para vivir. Con lo cual, de cierta manera, estando acá en Berlín estoy de acuerdo, pero en este momento ni siquiera tengo la oportunidad de visitar tampoco. Entonces, esa sería mi pregunta. ¿Por ¿Te qué? duele? Me molesta, sí, y me duele un poco. Lamentablemente, qué sé yo, de cierta manera me gustaría tener la opción de visitar, de viajar todos los años para allá. Y tener esa libertad, la misma libertad, más allá de que hubo restricciones acá, la libertad de tránsito que tengo acá en Europa, tenerla en mi país también.
Y sí, duele. ¿Qué le dirías a la señora Merkel que ahora se está yendo del gobierno? Te vamos a extrañar, Muti. Gracias, gracias por todo lo que hizo y no te vayas. Eso sería lo que le diría. Porque sé que otra de las cosas que me estuve conectando un poco con es el tema de la política por costumbre, porque uno lo hace por supervivencia en Argentina y de cierta manera es costumbre que tengo. Y más allá de que, bueno, entiendo las razones por las que Laschet va a tal vez el próximo candidato, no sé, lamentablemente no le tengo la fe que le tenía a Merkel, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Van a ser las primeras elecciones, cambio de canciller después de 16 años y yo creo que se la va a extrañar. Hay muchas cosas que se le puede criticar, estoy de acuerdo, entiendo las críticas, pero yo creo que se la va a extrañar. ¿Volverías a emigrar a Alemania? Sí, sin dudarlo ni por un segundo. Es más, lo haría antes. Sí, sí. Si tuvieras la oportunidad de hablarle o susurrarle algo al oído de ese Luis que estaba al principio pensando, o en el secundario que contaste, que pensabas emigrar, si pudieras ahora con tu conocimiento, con tu experiencia de vida, si pudieras decirle algo al oído a tu Luis del secundario, ¿qué le dirías? Hacelo antes. Sí, sí. Sí, porque de cierta manera es algo de que pensé y analicé muchísimos años. eh, y obviamente hubo razones económicas por las que no podía hacerlo, hubo razones familiares, hubo razones sentimentales, pero creo que fue en este momento una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Me siento muy a gusto y me ha hecho muy bien. Me ha hecho bien emocionalmente, me ha hecho bien físicamente, me ha hecho bien a nivel salud. Y creo que hubiera sido una buena idea hacerlo antes. ¿Pensás quedarte toda tu vida en Alemania? Tengo idea de capaz retirarme en Coruña, pero porque me gusta, pues tiene salida al mar. Y obviamente la sangre tira y también de cierta manera no pagas impuestos cuando haces el retiro a fin de tu carrera en España. Muchas razones, pero nada más que nada por cuestiones sentimentales creo que me jubilaría en España. Pero hasta ese momento seguramente esté viviendo acá. Capaz mi idea es tener una posición un poco más global de hacer cosas a nivel negocio en toda Europa y tener la oportunidad de viajar un poco más, pero creo que mi headquarter, mi centro o mi sede central siempre va a ser acá en Berlín. ¿Cómo te imaginarías tu vida después de retirado, después de haber trabajado tantos años en Alemania o en Europa en general? ¿Cómo es tu Luis retirado? En una casa con vista al mar en Coruña. Lo pensé, porque esa es una de las cosas que me sorprendió de acá, poder pensar a tan a largo plazo. Decir, no, pensar a largo plazo, pensar a nivel retiro, pensar las cosas que puedo llegar a hacer, pensar de tener un retiro, el retiro normal, público, un retiro híbrido, un retiro privado y tratar de construir y tener la opción de tener ahorros, de pensar a largo plazo y de evaluar esas cosas. Sí, me veo retirado con una linda casa vista al mar en Coruña, con oportunidad de viajar para visitar a mi familia, esté donde esté, sin preocuparme de que no sé, hijos o nietos estén, más allá de que las perspectivas no hay en futuro cercano, pero sí idea de tener una familia siempre tuve y tener, no sé, hijos y nietos despedregados por todo el mundo y visitarlos cuando quiera y cuando pueda. Entonces, ese sería mi retiro ideal. O que vengan a visitarme también, obviamente. Luis, muchas gracias por esta entrevista, me encantó. Gracias a las personas que están escuchando, espero que les haya gustado también con la experiencia de un argentino y nos vemos la próxima vez. Gracias, Muchísimas Luis. gracias a vos por la oportunidad, gracias a todos los que están escuchando, realmente un gustazo y todo lo mejor. Sigan escuchando y nos vemos la próxima semana.